aquí en esta mañana. Vamos a tener, continuamos con el 23º Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica y el 10º Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación. En esta ocasión hemos titulado Lógica y Complejidad, una mirada transdisciplinaria. En esta mañana presentará su conferencia magistral Aspectos de la teoría de modelos finitos, Tableau y diálogos lógicos, Ángel Nepomuceno Fernández. No va a poder moderar Alejandro, yo voy a tener la moderación y pues te damos la bienvenida, muy estimado Ángel. Es un gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos hoy y toda la semana. Voy a poner la diapositiva, comparto pantalla y pongo... Ahí va. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. La verdad es que, en fin, las diferencias horarias y demás nos permiten que siga todas y cada una de las sesiones, pero tengo que felicitaros porque a las que he ido asistiendo me han ido gustando todas y bueno, voy a ver si esta me gusta también, ¿no? Pero la verdad es que os agradezco muchísimo la deferencia de invitarme a... Yo pensaba participar en el simposio y en el encuentro, y de hecho pues teníamos una comunicación con otros compañeros en uno y otro de los eventos. Pero esta, cuando me lo propuso David, pues no podía decir que no. Entonces lo que hice fue pensar en retomar un tema que hacía algún tiempo que no tenía, que no estaba trabajando directamente en él, pero que había avanzado un poco, solo que todavía no lo había sometido a ningún público, ¿no? Entonces me pareció esta la ocasión de hacerlo y por eso lo de aspectos de la teoría de modelos finitos. Muchas gracias también por vuestra presencia y voy a pasar a ir explicando. Espero que el tema también os guste. Esto había que ponerlo en F5, se ponía como... Así se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Estupendo. Bueno, pues yo digo, aspectos de la teoría de modelos finitos. Voy a hacer una introducción. Por cierto, ¿de cuánto tiempo dispongo aproximadamente? De 2 horas, estimado, así que casi, bueno, creo que 1 hora de entonces puedo presentar como 50 minutos hasta 1 hora, digamos, como máximo, ¿no? O, en fin, sí. que no tengo, vale, no. Sí, sí, tranquilamente pon 1 hora, un poquito más y ya lo demás, lo que quieras platicar. Correcto. Entonces voy a hacer, me he puesto este índice, una breve introducción y luego voy a hablar de tablas semánticas y de diálogos lógicos y dentro de cada uno de ellos algunas cuestiones. Bueno, la teoría de modelos finitos en realidad es una parte de la teoría de modelos clásica, ¿no? Y hubo una época, quizá fundamentalmente en los años 80 y principios de los 90, en que tuvo un extraordinario desarrollo. Aquí en Sevilla tuvimos la suerte de que varias veces ha venido George Froome, que es una autoridad en teoría de modelos finitos, además con la facilidad de que él es amigo y conocido y amigo de un colega de computación. Se conocieron en Barcelona, que no sé si sabéis que George Froome vivió muchos años en Barcelona, entonces su español es muy fluido y en el Departamento de Ciencias de la Computación ha estado varias veces y siempre que vino por aquí traté de seguir las pláticas que daba y también los pequeños cursos. Entonces, quería deciros que en esos años se desarrolla sobre todo, y hay algunas razones para considerar esta teoría de modelos finitos. En concreto, la teoría de modelos finitos, bueno, pues ya sabéis que en lógica clásica habitualmente los lenguajes formales se interpretan a partir de unas estructuras que constan de un dominio o universo de discurso, un dominio no vacío, y cuando se habla de esto, pues no se fija ninguna cardinalidad de los dominios correspondientes. Naturalmente, dominio y predicados y relaciones definidas en tal dominio. ¿Cómo serían los modelos finitos? Bueno, pues se parte de estructuras, como en la teoría de modelos clásica normal,
solo que se establece que los universos de discurso o los dominios van a tener una cardinalidad finita, es decir, van a constar de un número finito de elementos. Entre las justificaciones, pues cabe mencionar, por ejemplo, la propiedad de modelos finitos para ciertas clases de fórmulas de primer orden. Ahí detecto una errata. No me ha dado tiempo a revisar esto bien, pero en fin, iremos corrigiéndola en la transparencia 3. Entonces, decía que una fórmula es de esta clase, es decir, posee la propiedad de modelos finitos, si y solamente si cuando posee un modelo finito. En teoría de bases de datos, ciertas bases de datos relacionales se presentan como estructuras de primer orden con dominio finito. Y naturalmente, además de desarrollarse en la época que he dicho anteriormente, pues sobre todo es debido a las preocupaciones por la teoría de la complejidad, fundamentalmente, para establecer las clases de complejidad computacional, me refiero, y también en los estudios de bases de datos. Naturalmente, todo esto en el ámbito de la ciencia de la computación. Como ya mencioné antes, Froom siempre vino invitado por el Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Pues bien, pueden interesar también no solamente las fórmulas del lenguaje de primer orden, incluso de segundo orden. Pero, en fin, lo que hay que destacar es que la semántica es la habitual, pero restringida a la clase de las estructuras cuyo dominio es de cardinalidad finita. Y, naturalmente, todas las nociones semánticas pues, van a ser las habituales a partir de hablar de todas o algunas de las estructuras finitas y demás. Bueno, pues naturalmente, cabe esperar que fueran necesarias nociones para las cuales fuera suficiente considerar ciertas subclases de estructuras finitas. Por ejemplo, aquellas subclases que tengan como dominio un conjunto de una cardinalidad determinada. O sea, ya no solamente que sean finitas, sino que sean de cardinalidad n, siendo n un número natural, ¿no? Si una fórmula no es universalmente válida respecto de la clase de todas las estructuras finitas, con dominio de cardinalidad finito, pues entonces, si eso ocurre así, si no es universalmente válida respecto de esa clase, entonces es que existe al menos una estructura cuya cardinalidad es un número natural que satisface la negación de esa fórmula. Es decir, como ocurría en la teoría de modelos estándar, que la fórmula no es universalmente válida, la negación es satisfactible. En este caso, pues como sería satisfactible en una estructura finita, pues sería una estructura que tendría un cardinal determinado. El dominio correspondiente tendría un cardinal determinado, un número determinado de elementos, el universo de discurso. Bueno, por cierto, hablaré, abusando un poco del lenguaje, en vez de hablar de estructuras, son los marcos, luego cuando se define la función de interpretación tendríamos los modelos. Hablaré abusando un poco de modelos así en general y resultará más sencillo para la presentación. Por otra parte, el procedimiento de las tablas semánticas de Bess, Smalian y Hintica se ha revelado sumamente útil para una aproximación a la lógica clásica, también a otras. Yo mismo hice un trabajito en el que definí unos tableaux para lógica intuicionista, para lógica trivalente, etc. Y bueno, luego apareció en el 99, apareció un handbook donde aparecen tablas semánticas o tableaux para una amplia gama de lógicas. En cualquier caso, en cuanto a la lógica clásica, la propiedad fundamental de las tablas semánticas o tableaux viene a ser un teorema de satisfacción. Lo que se viene a establecer es que un conjunto finito, ahora hablo del conjunto finito de sentencias del lenguaje correspondiente, es satisfactible si solo si la tabla semántica que se construye a partir de esas sentencias es abierta. Luego, en todo caso, explico
las características de las tablas por si alguien no conociera, más que nada por hacer también la presentación totalmente autocontenida, ¿no? Tener que... Por otra parte, también Lorenz y Lorenzen se inspiran en la noción de Wittgenstein de significado como uso, y en lógica, el significado de las constantes lógicas vendría dado por las reglas para su uso. El de Lorenz y Lorenzen es un punto de vista inicialmente pensando en lo que sería la justificación o la fundamentación de la lógica intuicionista, pero de todas maneras hay que advertir que luego los posteriores desarrollos permiten que se convierta en un marco, como luego veremos, en donde pueden funcionar diversas lógicas, combinarse, compararse, etc. Porque claro, no es que ellos ofrezcan una lógica más, sino que es un punto de vista, eso sí, nuevo. Fijaos que cada diálogo en realidad se presenta como un juego en el que un proponente y un oponente discuten sobre una tesis asumiendo ciertas reglas. Luego, si el proponente resulta tener o posee una estrategia ganadora, la tesis resultará universalmente válida. Naturalmente, la tesis será pues, una fórmula de un cierto lenguaje formal. Si la noción de validez equivale a que el proponente posea una estrategia ganadora, cabe esperar que la validez restringida a una clase de estructuras según la cardinalidad de sus dominios equivalga también a poseerla, naturalmente con ciertas modificaciones respecto de los planteamientos originales de Lorenzen y de los desarrollos que se hicieron, en particular en la escuela de Lille, a cuyo frente ha estado y continúa Shahir Rahman. Pues vamos a entrar entonces ya en materia. Ahí presento la sintaxis del lenguaje con las reglas BNF que se suele utilizar y así se condensa toda la gramática en una línea, ¿no? Se trata de, vamos a considerar un lenguaje de lógica de predicados de primer orden, sin identidad y sin funtores. Por comodidad se puede extender con mucha facilidad a la identidad, también con funtores, y se pueden elaborar las tablas correspondientes, las tablas semánticas, pero como es natural, la complejidad es un poco mayor y he preferido quedarnos en esta parte que es algo más simple, ¿no? Bueno, las nociones que vamos a tener en cuenta son las habituales, las ocurrencias libres y ligadas de variables, que las variables y las constantes, al no haber funtores, pues variables y constantes forman el conjunto de los términos, que una sentencia no es más que una fórmula de este lenguaje sin variables libres, etcétera, etcétera, ¿no? En particular, la idea de sentencia nos va a venir muy bien porque para la elaboración de los tablos es fundamental. Y con phi, paréntesis, x barra t, vamos a representar, si es que phi es una fórmula, pues la fórmula que resulta de sustituir en phi cada ocurrencia libre de x por el término t, que eventualmente podría ser una variable, pero también una constante, ¿no? Y ahora vamos a hablar ya en ese caso de un modelo. Un modelo viene dado por un dominio no vacío, el único requisito que se le pone. Vamos a considerarlo de cardinalidad finita, por eso pongo ahí, anoto estrictamente menor que Ale sub 0, como cardinal del conjunto de los naturales. Y bueno, hay también una pequeña aclaración que por comodidad vamos a anotar cardinal del modelo, como si realmente fuera el cardinal del dominio correspondiente del universo de discurso correspondiente. Y luego la función interpretación se define como es habitual, teniendo en cuenta que nos estamos moviendo o nos estamos centrando en modelos de cardinalidad finita. Naturalmente, si ves una constante, pues se interpreta como un elemento del universo de discurso, del dominio, y si R es un símbolo predicativo de aridad M, M-ádico, pues la interpretación de R será un elemento de partes de la potencia M, la potencia cartesiana M del dominio. O lo que es lo mismo, la interpretación del signo predicativo sería un subconjunto de M+ del dominio. Y bueno, también una cuestión de notación, mod sub S de L
va a representar la clase de todos los modelos de L. Y en ese caso, mod de todos los modelos, naturalmente de cardinalidad. Vamos a pensar en cardinalidad finita. Pero, fijaos, mod sub n va a ser el conjunto de los modelos del lenguaje de cardinal n. Es decir, la clase de todos los modelos de cardinal n, de un cierto número natural. Y naturalmente el conjunto de todos los modelos finitos de L pues va a ser la unión de todos los modelos de cardinalidad n para todo n. Y luego la noción de satisfacción se define como es habitual. M, el símbolo, este sacacorcho ancho phi, lo que indica es que el modelo M satisface esta fórmula. Naturalmente nos referimos siempre a modelos finitos. Y en todo caso, ya sabéis que la noción de satisfacción se establece por inducción sobre la complejidad de la fórmula y únicamente con respecto a los cuantificadores, porque es muy fácil a nivel proposicional y demás, como para los cuantificadores, y como hemos hablado de sentencias, van a ser las que van a tener valor de verdad realmente en estos modelos, pues consideramos que M satisface existe X tal que phi, si solamente si existe un M asterisco, un modelo M asterisco, que difiere de M a lo sumo respecto de la función de interpretación respecto de la constante B, de manera que la interpretación del asterisco de B puede ser distinta de la interpretación de B en el modelo M, aunque también pueden coincidir, y eso lo abreviamos como M asterisco igual subíndice B, M. Es una manera muy, muy sencilla. Con esa abreviatura entendemos la noción que lo que viene a decirnos es que M satisface existe X tal que phi cuando sustituimos en phi X por una constante y le vamos dando valor a la constante y se le dará tantos valores a la constante como elementos tiene el dominio del modelo. Como es natural, eso significa que estamos hablando de modelos que difieren del dado a lo sumo respecto del valor dado por la función de interpretación AB. Claro, existe X tal que phi, como intuitivamente se toma, ¿no? Hay algún valor para la constante que sustituye a la X tal que es verdadera en una de esas estructuras conforme se van haciendo esos valores. Y en el caso de para todo, pues mutatis mutandis. Ahora para todos los valores posibles que se le dieran a B por la función de interpretación correspondiente. Entonces, si para todos los valores posibles resulta que phi con la constante B, para todos los valores posibles de B en la estructura de que se trate, en el modelo de que se trate, resulta que es verdadero, pues entonces es que para todo X phi también es verdadero en el modelo inicial dado. Bueno, para completar un poco la semántica de nuestro lenguaje, si una sentencia de L es tal que existe un modelo de cardinal n, se dice que es n satisfactible. Y esto se puede expresar como m satisface, n satisface, podríamos decir, phi. Por otra parte, si para todo m resulta del modelo, perdón, de la clase de los modelos de cardinal n, si resulta que todos satisfacen phi, n satisfacen phi, pues decimos que phi es n válida, y esto se expresa con el símbolo de validez habitual con la notación como su índice de n. Y si para todo n resulta, para todo n finito, para todo n número natural, resultara que phi es para todo n es n válida, entonces decimos que phi es universalmente válida en el sentido o desde el punto de vista de la clase de los modelos finitos. Bueno, a partir de aquí podemos dar varias proposiciones, podrían ser teoremas, que vamos a enunciarlas para poder utilizar las tablas semánticas. La primera nos dice que si una sentencia phi es n satisfactible, entonces es m satisfactible para todo m mayor o igual que n.
la prueba va por inducción sobre el grado de complejidad de phi también. En el caso básico, si tenemos una fórmula atómica, por ejemplo, R de B sub 1 hasta B sub n, tenemos un modelo. Bueno, pues si en ese modelo es verdadera, es decir, tendríamos que la enepla de las interpretaciones correspondientes de las constantes, B sub 1 hasta B sub n, pertenecen a la interpretación del signo predicativo. Entonces basta con definir una nueva estructura, un nuevo modelo, en el que partamos de un dominio que contenga al anterior. Y le damos a las constantes los mismos valores para la función de interpretación. Con eso tenemos otro modelo distinto, más amplio, de cardinal. Hemos puesto ahí M, que satisface también a la fórmula. O sea que la proposición nos decía, cada fórmula n satisfactible, ¿veis? Es m satisfactible para todo m superior. O sea que si es satisfactible en un modelo finito, lo es también en modelos de cardinal mayor que el dado. La segunda proposición, dados un conjunto de sentencias gamma y la sentencia phi para un número natural, si gamma, digamos, o si phi es n consecuencia lógica de gamma, entonces gamma, junto con la negación de phi, no es m satisfactible para cada m menor o igual que n. Esto es fácil, por definición tenemos que si m satisface, un modelo m de cardinal n, satisface a las fórmulas de gamma, entonces m satisface phi. Supuesto un m' que tenga uno menor, si m' satisface no phi por la proposición anterior 1, pues es que m satisface no phi, lo cual es contradictorio, no puede ser. Entonces tenemos que, si es n consecuencia lógica de gamma, pues con la negación, gamma con la negación, no es m satisfactible para cada m menor o igual que n. Esto va a ser útil para utilizar un tipo de tabla modificada. La 3 nos dice que, dados el conjunto de sentencias gamma y la sentencia phi, phi es consecuencia lógica de gamma, sí, solo sí. Phi es n consecuencia lógica de gamma para todo n tal que sea un número natural. También esto es por la definición misma de las distintas clases de modelos. Bueno, con esos resultados y algunas cosas que van a venir después, vamos a poder hacer uso de las tablas semánticas para estos aspectos de la teoría del modelo finito. Fijaos que en realidad no me he referido, por ejemplo, a que en la clase de los modelos finitos no se cumple la compacidad. Y bueno, y eso es una cosa importante, pero no voy a entrar en todas esas cuestiones que son útiles para la teoría de la complejidad y demás, pero que creo que con estos aspectos ya vamos a tener, vamos a decir así, suficiente por hoy, ¿no? Con estos aspectos no vamos a pretender ahora concentrar todo un curso de teoría de modelos finitos, ¿no? Bueno, sobre las tablas semánticas, los tableaux, les llamaré estándar a las tablas de Bess, Malian y Hintikal. Bueno, por un momento, vamos a decir así, momentáneamente me olvido de la teoría de modelos finitos, después seguimos con ella, pero la idea general de tabla semántica, pues dado un conjunto finito de sentencias de este lenguaje, al menos una de ellas no literal, el conjunto finito, no porque esté pensando en modelo finito, me refiero a que el número de elementos que tenga el conjunto de fórmulas gamma sea finito. Entre otras cosas porque si tuviéramos que construir la tabla semántica de un conjunto infinito de fórmulas nos llevaría mucho tiempo, porque tendríamos que poner como raíz una infinitud de fórmulas, de sentencias, ¿no? Y naturalmente, en fin, aunque yo he dormido un pelín de siesta, no me entraría sueño antes de terminar, evidentemente, y además a vosotros os cansaría muchísimo. Entonces, bueno, perdonad la broma.
Entonces, dado el conjunto finito de sentencias, gamma, el tabló estándar de raíz gamma lo anotamos así, T de gamma. Y es un conjunto de sucesiones de sentencias. Y a esas sucesiones les llamamos ramas. Aquí, como veis, la idea de árbol subyace, ¿no? En una ocasión me dijo alguien, oye, ¿por qué no llama a tal cosa maceta? Y me pareció una frivolidad. Dije, no, ya está bien con... Bueno, cada rama se construye en un proceso en el que a las sentencias no literales de gamma, sabéis que por literal entendemos una fórmula atómica o su negación. Decía, cada rama se construye en un proceso en el que a las sentencias que no sean literales, tanto de gamma como las que se obtienen por aplicación de las propias reglas, que vamos a ver después, digamos, a todas esas se aplica la regla que corresponda a la clase de fórmula de que se trate. Bueno, el proceso se detiene si aparece un par de contradicciones. Es decir, si yo estoy construyendo una rama, en la rama ocurre, en algún momento ha ocurrido un literal, y ahora me aparece su literal complementario, inmediatamente detengo el proceso de construcción de esa rama, digo que es cerrada y ya está acabada. O bien continúo hasta que no quede ninguna sentencia que no sea literal sin haberse aplicado a ella la regla correspondiente. ¿De acuerdo? Fijaos, si me permite, bueno, vamos a decir que una rama está acabada si está cerrada o no queda ninguna sentencia no literal a la que haya que aplicar la regla. Y una rama acabada que no es cerrada, pues bueno, es fácil llamarla abierta. Si me permitís la imagen, y ahora vais a ver la regla, la tabla semántica, a diferencia, y recuerdo, Claudio me escuchó como yo decía algo de esto, tuve que precisar un poco porque a Enrique Alonso inmediatamente me dijo, bueno, en realidad todas tienen en cuenta la propia semántica, porque yo dije, las tablas semánticas, digamos que se definen con reglas de carácter semántico. Claro, decir eso, efectivamente, inmediatamente me llamó un poco la atención porque más que, tenía que haber dicho más bien, no se presentan de esta forma categorial, a pesar de la distribución arbórea, como se hace, por ejemplo, en las gramáticas categoriales, sino que en vez de presentarla de manera categorial, pensamos inmediatamente en la descomposición o descomposicionalidad de carácter semántico. Y entonces, si me permitís un poco la imagen, una tabla semántica viene a ser algo así como el construir una serie de caminos por donde podría transitar la verdad, si me permitís la forma de hablar, ¿no? Y bueno, aquí se verá, las reglas se presentan anotando sobre la línea la sentencia a la que se aplica y debajo las resultantes que continúan la rama o la subdivisión que se produce de la rama en ese momento, si es que se... Entonces estas reglas son las de doble negación, que de no fi pasamos a fi y ya hemos aplicado. Luego hay reglas para las sentencias de la clase alfa, se le podría llamar reglas alfa, que es descomponer y anotar sucesivamente en la rama que se está haciendo las componentes de las sentencias de tipo alfa. Si son una conjunción, pues cada una de ellas, si son la negación de una disyunción, la negación de cada una de ellas, y la negación de una implicación, pues el antecedente y la negación del consecuente. Mutatis mutandis son las reglas para las sentencias de la clase beta. Y para las de la clase gamma, de cuantificación universal, lo que se hace es que se anotan a continuación en la misma rama todas las instancias de la matriz, instancias con las constantes C sub 1, C sub 2 hasta C sub m. Estas constantes son todas las que aparecen en la rama. Si no había ninguna, se anota la primera, se utiliza la primera. Y esta regla es un poco especial porque en realidad cuando uno va construyendo la tabla, el tablón correspondiente, si ha anotado, por ejemplo, con C sub 1, ha hecho la instancia de la matriz de la fórmula con C sub 1, si más adelante aparece la constante C sub 2, tiene que volver atrás. Es decir, que esta regla, a diferencia de las demás, cuando se ejecuta, no necesariamente se ha terminado con ella.
puede ocurrir que haya que volver a ejecutarla. Tiene ese carácter dinámico. Y luego las de la clase delta, a diferencia de la anterior, lo que se hace es introducir una constante nueva. Es decir, se anota, a continuación de la rama, se anota la matriz de la fórmula instanciada con una constante que antes no aparecía en la rama, hasta ese momento. Una vez que apareció, que siga apareciendo, no importa. Bueno, espero haber dado las claves. Hay un teorema fundamental, y es que un conjunto finito de sentencias gamma es satisfactible si, solo si, la tabla semántica es abierta. En una tabla abierta, a partir de una rama abierta phi, es definible un modelo canónico que satisface todas las fórmulas de la rama. Satisface todas las fórmulas de la rama. Y además la definición que se da del modelo canónico, porque lo que se hace es que las etiquetas, las constantes del lenguaje formal, que no son más que etiquetas para colocar, por así decir, a los individuos del universo de discurso de que se trate, pues aquí lo que se hace es que se toman las etiquetas como los propios individuos. Es decir, se interpretan las constantes como ellas mismas y luego, pues naturalmente, una capla de constantes pertenece a la interpretación de un predicado cádico, pues sí, solamente sí, la correspondiente fórmula atómica pertenece a la rama. Pero hay una modificación de estas tablas que considero importante. Se deben a Boulos, Díaz y Peltier. Yo por eso les llamé en algunos trabajos de BP Tableau. Antes le empecé llamando DB Tableau por Díaz y Boulos. Pero Peltier en 2003 hizo algo muy parecido y me pareció de justicia llamarlo también. En fin, a partir de estas nuevas tablas se pueden definir modelos mínimos de las sentencias de que se trate, aunque también aparezca una rama que se extiende indefinidamente. Se hacen estas delta tableaus con una pequeña modificación de la regla delta. Y por cierto, inmediatamente se va a pensar, claro, si después de todo con esto, bueno, es que estamos en el ámbito de la lógica proposicional después de todo. En cierto modo es así, claro. ¿Qué ocurre cuando estamos construyendo una tabla semántica? Estamos moviéndonos todavía digamos, en un posible modelo finito mientras estamos construyendo. Si una rama quedara abierta y terminado, pues podemos construir un modelo que tendría cardinalidad finita según la esta de la rama. Pero claro, si es un existencial, cuando estamos hablando de existe X tal que delta y estamos hablando de que solamente hay en total, pues ¿qué digo yo? M individuos, no estamos realmente ante una disyunción. ¿Por qué entonces no modificar esta regla delta, convertirla en delta asterisco y anotar instancias de la matriz con cada una de las constantes que haya en la rama? Pero instancias subdividiendo, es decir, claro, dividiendo, porque si alguna de esas ramas se cierra, pero con la constante nueva continúa abierta, pues continuaremos avanzando. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la modificación. Y entonces, bueno, pues lógicamente se quedan una serie de subramas, aquí no insisto en ello porque ya... Y algunas de las propiedades, bueno, que la tabla estándar está contenido en la delta tableau de un conjunto de sentencias gamma. Por otra parte, si gamma es satisfactible, ahora ya en la clase retomamos, en la clase de los modelos finitos, pues existe un n tal que la delta tabla tiene una rama abierta de peso n. Vamos a llamarle peso al número de constantes que aparecen en la... ¿De acuerdo? Y naturalmente determina un modelo canónico. Si tiene una rama abierta de peso n, entonces, en este tipo de tabla, es m satisfactible para m mayor o igual que n. Y la propiedad fundamental se establece muy parecida a la otra. Un conjunto finito de sentencias es m satisfactible si y solo si la delta tableau tiene una rama acabada abierta de peso n menor o igual que m. Como corolario, que phi no es consecuencia lógica en el sentido de los modelos finitos de gamma, sí, solamente sí, la delta tabla de gamma con la negación tiene una rama acabada abierta de peso n.
Aquí viene también otra posibilidad de aplicación ya para la teoría de modelos finitos en general, no solamente los n limitados, ¿no? Y un segundo corolario es que phi es n consecuencia lógica de gamma, si solamente si gamma junto con la negación no tiene ninguna rama acabada abierta de peso m menor o igual que n. Una variante es establecer, una variante de la regla delta modificada, es establecer, digamos, que hay un conjunto predeterminado de constantes y operar con ellas. Bueno, no tiene mayor dificultad y la n-satisfactibilidad vuelve a presentarse como propiedad fundamental de esta nueva delta asterisco n, de esta nueva tabla con esta otra regla modificada, pero es como la otra, ¿no? Un conjunto finito de sentencias n-satisfactible si solamente si la tabla modificada tiene una rama acabada abierta de peso n. Bueno, pues se pueden utilizar estas nuevas tablas, estos nuevos tableaux para relaciones de consecuencia, para la n-validez, n-satisfactibilidad, etc. Aquí tenéis un caso sencillo. Fijaos en esta fórmula que dice existe x tal que p de x implica para todo x p de x. Evidentemente es una fórmula que no es válida, pero sí que es válida. Pensad, por ejemplo, podemos pensar en un dominio, el paraíso terrenal antes de la operación de la costilla. Naturalmente, ahí, interpretando la propiedad P que tuviera el único individuo que había en ese momento, en ese universo de discursos, pues naturalmente que sí, sería válida. Aquí tenéis el tablón. Se empieza anotando como raíz la negación de la fórmula. Y como es una fórmula de tipo alfa, se escriben consecutivamente en la rama las dos, en 2 y 3, las dos instancias correspondientes, es decir, las dos componentes correspondientes, y luego en 4 lo que se hace es que, naturalmente, como estamos en existe x tal que p de x, operamos sobre ella, introducimos una constante nueva, como no había ninguna, pues c sub 1. Y ahora, al llegar a no para todo x, p de x, de acuerdo con la regla delta modificada, se subdivide en dos subramas. En una aparece no p de C1, es cerrada, por eso añadimos debajo la señal, mientras que por 5b, por ahí continúa. Independientemente de cómo continúa, vemos que la parte de hasta una constante es cerrada, por tanto es válida. Bueno, por ejemplo, esta tabla posee la de para todo x existe un y tal que r de x y posee una única rama que se extiende indefinidamente. Fijaos, este es un ejemplo muy simpático porque esta fórmula para todo x hay un y tal que r de x y. Si hacemos la tabla estándar, nos encontramos con una tabla infinita. Bueno, que crece indefinidamente, no diré infinita, más para no pillarnos los dedos, ¿no? Crece y crece y crece. Sin embargo, es satisfactible en un dominio de un elemento. En el paraíso terrenal también, antes de la operación de la costilla, ahí tenéis para todo x, basta con que interpretemos R como la relación de igualdad, ¿no? Para todo x, Adán existe y Adán tal que es igual a sí mismo. Bueno, pues esto lo detectamos con esta, claro, es una formulita muy sencilla. Pero fijaos, nos podríamos preguntar, por ejemplo, yo tengo para todo x existe y tal que r de x y tengo también no r de c sub 1, c sub 2. Y nos podemos preguntar si la fórmula r de c1, c1 o rc1, c3 es 3 consecuencias lógicas de las dos premisas. Pues atendiendo a los resultados que hemos presentado de los delta tableau, construimos la tabla correspondiente y, fijaos, con 3 elementos se nos cierra la tabla. Se nos cierra la tabla, la delta tableau modificada con la regla delta asterisco sub n, en este caso sub 3. Se nos queda cerrada. Entonces la respuesta es positiva. Es 3 consecuencias lógicas. Bueno, ya he hablado mucho de tabla semántica y me queda la otra parte que es muy bonita como para dedicarle más tiempo del que ahora le vamos a poder dedicar, pero espero que al menos mínimamente se presente.
Fijaos lo que he entresacado esta frase de Lorenz, bueno, 1972, que es una publicación a la que yo he tenido acceso porque los primeros trabajos son más antiguos, pero creo que son de los años 60, final del 50, primeros del 60. Afirma lo siguiente: aquí se recurre desde un principio a la situación de habla, hablante y oyente, escritor y lector, para la determinación de la verdad. Los procedimientos aplicados o aplicables por las personas participantes para la construcción de la verdad de una expresión son equiparados con el concepto de verdad. Estamos ante la llamada aproximación pragmática a la noción de verdad. Bueno, en realidad este va a ser el planteamiento dialógico. Se debe a Lorenzen y viene influido por el segundo Wittgenstein, claro está. El significado de las constantes lógicas, ellos piensan, va a venir dado por sus reglas de uso, es decir, formas específicas de estructurar la interacción argumentativa. Pueden ser de varios tipos, las reglas. Ciertas formas de juegos de lenguaje proporcionan una práctica argumentativa y o lingüística. Pero fijaos, este planteamiento dialógico no hay que entender con ello que la dialógica sea una lógica formal en sentido estricto, sino que no lo es. Es más bien un marco de significado pragmático, donde se pueden desarrollar y además compararse, incluso combinarse distintas lógicas, como ya anuncié en la introducción. Es muy interesante porque concretamente hace poco hubo un encuentro en Málaga sobre lógica y argumentación, y yo presenté el planteamiento dialógico con todo detalle como una forma de situarnos en la frontera entre la lógica y la teoría de la argumentación, o entre la lógica formal y la informal, etc. Bueno, se da una relación entre diálogos y reglas de razonamiento. Lorenzen relacionó diálogos y fundamentos constructivos de la lógica. En realidad, como dije antes, ellos pensaban concretamente en la justificación plena de la lógica intuicionista, hasta el punto de que me permito comentar una anécdota. Cuando Shahid Rahman estaba trabajando con ellos, él hizo su tesis en Saarbrücken, trabajando con Lorenzen, pues en el sistema alemán, como sabéis, por lo menos funcionaban como una especie de ayudantes y daban algunas clases prácticas a los estudiantes que tenían de lo que sería la licenciatura o el grado, como lo que fuera. Y por lo visto ellos les pedían a sus doctorandos que cuando diesen esas clases prácticas a estudiantes, nada de ejercicios de lógica clásica. Y la razón que aducían era porque aquí no se enseñan mentiras. Bueno, es una anécdota porque además no sé qué de verdad rigurosa hay en ello, ¿no? Y se comenta así en plan. Pero según Shahid, esto le comentaban, ¿no? Creo que es ilustrativo. Bueno, un diálogo sobre una proposición, en este caso una fórmula, phi, hablamos de phi, comienza con phi afirmada por un jugador y alcanza una posición final con victoria o derrota después de un número finito de movimientos de acuerdo con reglas definidas. La noción dialógica de demostración descansa en esta noción de juego. En el diálogo participan un proponente, P, y un oponente, O, que discuten una tesis siguiendo ciertas reglas, ejecutando los movimientos o jugadas de ataque o de defensa. Se emplea también la metáfora bélica, ¿no? Un poco como en el ajedrez, ¿no? Para completar, digo, ataque o defensa para completar partidas, que son secuencias de jugadas que observan las reglas. Y las reglas se dividen en dos, como dije, estructurales y de partículas. Bueno, por cierto, y también entre paréntesis, si me permitís, en una estancia que tuve en la Universidad de Lille, estuve en el tribunal de varias tesis de maestría. Era un grupo muy activo, muy, por decirlo en castizo, muy salado, de gente muy joven, con muchísimas ganas de trabajar. Y fui miembro del tribunal creo que fueron en total 4 o 5, y además estaban
además del propio Shahi, estaba Gabriel Sandu, como sabéis, de la escuela de Híntica. Inicialmente, en los orígenes, los hinticanianos y los lorenzenianos se llevaban fatal, pero en la siguiente generación, encabezada por Shahi en uno de los bandos, por así decir, y Gabriel Sandu en el otro, pues se entendieron perfectamente, ¿no? Y no se veían como rivales, sino que eran estudios análogos, la teoría del juego que se había también colado por ahí, ya sabéis, los de Híntica. Bueno, vuelvo a la distinción de reglas estructurales que determinan el curso general del juego dialógico y de partículas. De partículas le llaman a las reglas que regulan el comportamiento de las constantes lógicas. Regulan las jugadas, acciones que son peticiones, es decir, requerimientos a las jugadas del rival. Y la respuesta a estas peticiones demuestran en realidad qué movimientos están autorizados para atacar los movimientos del otro jugador o defender los propios. Esto es muy interesante porque además precisamente lo que presenté en el encuentro, en el EDL, era justamente una manera de enseñar cálculo deductivo con la metáfora del juego, pero en el caso en que yo planteaba era a nivel metateórico, ¿no? O sea, en el nivel metalógico. Pero en este caso concreto, las reglas de partículas, pues fijaos que regulan cómo se van a utilizar las constantes lógicas. Y claro, esto ocurre en todos los juegos. Suelo poner el ejemplo del ajedrez, ¿no? Uno conoce los movimientos de la ficha y no por eso sabe jugar al ajedrez. Bueno, la persona que ya se entera bien de cómo se mueve cada ficha puede ponerse muy contenta y decir, ya puedo jugar al ajedrez, y en cuanto se pone con alguien que haya jugado ya varias partidas, pues le coloca un jaque pastor en 3 o 4 movimientos y se lo cepilla, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce a lo mejor muy bien las reglas de partículas, las equivalentes, es decir, las reglas definitorias del juego. Pero, digamos, domina estrategias, conoce reglas estructurales del juego, conoce las reglas que determinan cuáles son las mejores o las peores jugadas. No. Bien, como hay dos tipos de reglas, aquí se distinguen dos niveles de significado: el local, que es el dado por las reglas para las constantes lógicas, que se formulan para jugadores anónimos, digo anónimos, aplicables a oponente o proponente, porque pueden ser en un momento dado, el oponente puede ser atacante o puede ser defensor, y lo mismo ocurre con el proponente. Y luego hay también un significado global, que es el que viene dado por las reglas estructurales. Y es distinto ganar simplemente un juego de poseer una estrategia ganadora. La noción de validez en realidad equivale a que P tenga una estrategia, el proponente tenga una estrategia ganadora. En un diálogo, y este es el objetivo principal, la cuestión primordial es decidir si hay o no estrategia ganadora para la tesis que presenta P. Entonces, el diálogo comienza con la afirmación de la tesis. La tesis es la primera proposición afirmada por el proponente y tiene que defenderla de los posibles ataques que le lance el oponente. Bueno, una nota. Inicialmente los juegos de diálogo de Lorenzen o de Lorenz estaban inspirados por la lógica intuicionista, como ya dije antes. Pero se puede optar por una regla estructural intuicionista y una clásica, lo que requiere establecer previamente una regla inicial. La regla 0, la inicial. P afirma la tesis A y a continuación oponente y proponente eligen sucesivamente un número entero, que es el rango de repetición. Fijaos, esta elección es importante porque de esta manera, a diferencia de lo que nos ocurre, por ejemplo, en una lógica clásica con las tablas semánticas, pues a diferencia, digo, que podemos encontrarnos con un desarrollo que crece y crece y crece indefinidamente, aquí sí estamos ante un procedimiento de decisión. Eligiendo un rango de repetición, no nos encontramos, por hacer el símil del ajedrez, es como si nos quedáramos si no le pusiéramos rango de repetición al juego del ajedrez, pues que uno de los jugadores se queda con un peón y el rey nada más, pero no tiene tampoco el contrincante suficiente ficha y hace como un movimiento, avanza el rey una casilla y le da el otro jaque al rey.
retrocede una casilla y el otro vuelve también a mover una casilla y otra vez aquí al rey, y este vuelve a repetir, y eso caería, por así decir, en una especie de bucle infinito. En los diálogos estos lógicos no puede ocurrir. Bueno, no lo he dicho, generalmente se suele decir que el oponente elige 1 como rango de repetición y el proponente 2. Y hay una regla clásica y otra intuicionista. La regla clásica, en cualquier movimiento, un jugador puede atacar una fórmula compleja afirmada por el otro, o puede defenderse contra cualquier ataque, incluyendo los que ya han sido defendidos anteriormente, siempre teniendo en cuenta el rango elegido. Por ejemplo, ha sido 2 por parte del proponente, entonces el proponente va a poder, pues como decía ahí como dice la regla, puede atacar la fórmula afirmada por el otro, pero puede defenderse de cualquier ataque, incluso aquellos que ya han sido defendidos. Si tengo 2, pues puedo otra vez repetir la defensa. En la regla intuicionista, no. La mejor manera de resumirla es que, bueno, puede defenderse del último ataque que aún no se había defendido. Puede no defenderlo de momento, pero cuando vaya, solamente podrá defender el último ataque. Si hay otro anterior que no defendió, se quedó sin defender. Bueno, dicho de manera así como señala el propio Shahir, aténgase usted a los compromisos que se contraen al elegir una jugada, porque además, en cierto modo, se trata de esto. Bueno, la regla clásica la presentan en Redmond Fontaine, que es un manualito muy, muy bueno de esto. Se estaba gestando. Cuando yo estuve allí de estancia, se estaba elaborando. Esto es del año 2011, cuando salió la versión en inglés. Primero fue publicada en francés y todavía no está en español. Bueno, la regla de situación nos dice que proponente y oponente solo pueden hacer movimientos que cambien la situación precedente. La regla formal, P no puede introducir fórmulas atómicas, a no ser que previamente las haya firmado. O sea, no puede, cuando O, el oponente, lanza una fórmula atómica, digamos que está permitiendo, ha asumido un planteamiento que le permite al proponente decir, bueno, esa era su posición, por tanto yo voy también a utilizarla en el juego dialógico. Esa es la regla formal. Y luego una estrategia asigna una jugada M asigna una jugada M a una jugada de I, que es el último miembro de la partida. Tal que si se extiende la partida con M, entonces se obtiene una nueva partida. X y Y pueden ser uno u otro. Y la estrategia X es ganadora en el diálogo si, jugando de acuerdo con ella, se llega a una victoria de X para la tesis sin importar cómo juegue Y. Luego la regla 4 es también como regla estructural de estrategia ganadora, pues gana si solo si el turno es de I, pero no puede hacer ningún movimiento. Entonces dice que el diálogo está completado y cerrado. El proponente consigue defender la tesis contra todos los ataques del oponente, entonces hay una estrategia ganadora para la tesis tal que P logra defender su tesis de todos los ataques del oponente si solo si hay una estrategia ganadora para la tesis. Se presupone que los diálogos tienen como base la idea de que cada jugador sigue la mejor estrategia posible. Bueno, permitidme, ya vamos a ir terminando, ya queda poquito. Aquí he metido en este cuadro todas las reglas de partículas. Las anteriores eran las reglas estructurales, las reglas de partículas. Fijaos, en la primera columna de la izquierda aparecen las conectivas sucesivamente y luego van hacia abajo, negador, conjunción, disyuntor, etc. A la derecha pongo, si se encuentra el proponente o el oponente, el jugador que sea, se encuentra con el reto de no fi, puede atacar con fi. ¿Y cómo se defiende? No tiene defensa, solo puede haber contraataque. O sea, si yo defiendo, si lanzo un ataque a una negación, el otro jugador pues no puede defender, lo que puede hacer es contraatacar. De una conjunción, el otro jugador lo que puede hacer es atacar preguntándole, sí, muy bien, usted asume fi y ji, pero ahora yo le pregunto por la fórmula de la izquierda, y la manera de defender ese ataque por parte del contrincante es que afirme la fórmula de la izquierda, es decir, fi, o bien la de la derecha, ji. Es el atacante
el que elige cuál de las dos quiere que el contrincante afirme como defensa. En cambio, en la disyunción, ahí también el ataque es también, tengo phi o ji y cuál, pero esta vez es el que defiende, el que elige, o bien phi o bien ji. En el caso de una implicación, el ataque que lanza el contrincante es afirmar el antecedente. Y naturalmente la defensa que le corresponde es afirmar el consecuente, siempre que se pueda. Pues si estamos hablando de una implicación con un consecuente que es una fórmula atómica, una sentencia atómica, pero todavía no la ha afirmado el oponente, pues el proponente no puede afirmarla, aunque la regla, digamos en general, diga, pero está la otra regla estructural que decía que no puede afirmar el proponente átomos hasta que no lo haya hecho él. Y ahora, en el caso de los cuantificadores, pues algo parecido a lo que ocurría con las conectivas. En el caso del para todo, el ataque es preguntarle por qué instancie con una constante y elige quién hace el ataque. Y la defensa es afirmar la matriz con tal constante. En el caso de del cuantificador existencial, mutatis mutandis, ahora quien elige es el defensor. Entonces tiene que afirmar, pero elige el defensor la constante. Bueno, en los ejemplos que voy a poner ahora omitimos la regla R sub 0, la suponemos ya aplicada y que el rango elegido son 1 y 2. Y el diálogo de una argumentación se construye de dos maneras posibles. O bien el oponente afirma la conjunción de las premisas o simplemente las enumera como concesión y el P propone como tesis la conclusión, o sencillamente la tesis que P propone en la conjunción de las premisas implica la conclusión. Bueno, aquí tenéis un ejemplo sencillo en términos generales. Trato de describirlo. No sé utilizar aquí una manita o algo para un puntero. No conozco. Bueno, voy diciendo. Habéis visto, he puesto ahí en varias columnas. NJ es número de jugada, la O es de oponente, R sub O y R sub P son respuestas que dan el oponente o el proponente, la P es proponente y NJ es también jugada. Aquí empieza afirmando la tesis el proponente. Y la inmediata actuación es del oponente en 1, a la izquierda veis 1, que lanza un ataque y pregunta porque es cuantificación existencial. Entonces la respuesta en la jugada número 2, la número 2 que aparece a la derecha, es afirmar instanciando la matriz, que sería PDX, entonces para todo I PDI, instanciando con una constante A. ¿Qué hace el oponente? Lanza un ataque a esa nueva fórmula en la jugada número 3, que está a la izquierda, y lanza, de acuerdo con las reglas de partículas, pues el antecedente. Entonces, en 4, el proponente da como respuesta al ataque de 3, veis, en la misma línea que estaba 3, en 4, da respuesta con el consecuente, que es para todo I, PDI. Entonces, ¿qué hace en 5? Otra vez a la izquierda, el oponente lanza el ataque a la fórmula cuantificada universalmente. Y le pregunta, porque ahora no elige el proponente, ahora elige el mismo oponente. Tiene enfrente una cuantificación universal, lanza la pregunta, pero pone otra constante. Inteligente y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues fijaos, lanza con B. ¿Y qué pasa? En 6, fijaos que 6 está un renglón más abajo, porque en realidad el proponente no puede hacer nada con lo que tenía, pero sí que puede el proponente, sí que puede en 6, que es el último renglón, fijaos, puede en 6 lanzar la afirmación de PDB implica para todo, es decir, vuelve a responder al ataque que hubo en 1 con una defensa, esta vez con la constante B. Y fijaos lo que resulta, que entonces el movimiento de 7, la jugada 7 por parte del oponente, es afirmar el antecedente PDB. ¿Y qué hace inmediatamente el proponente? Se va al ataque que le había hecho en 5 el oponente y resuelve ese ataque afirmando PDB, que es un átomo,
pero ya estaba afirmado en 7 por el oponente. Y esa es la jugada 8. Y aparecen ya la fórmula atómica tanto en la columna del oponente como del proponente. El juego ha terminado. En realidad, el proponente posee una estrategia ganadora. Bueno, aquí también con regla clásica, es otro ejemplo, no me voy a parar ya con tanto porque si no se nos iría alargando. ¿Veis? Es una forma, otra, tiene también estrategia ganadora. Y una modificación que se puede hacer consiste en la fijación del conjunto de las constantes que se pueden utilizar en el juego. Se puede establecer al principio como parte de la regla de inicio del juego, y sería una regla estructural. O bien en las reglas de los cuantificadores, quien elige constante, el atacante, establece cuáles están permitidas. Sería una regla de partículas o formaría parte de una regla de partículas, con lo cual estaríamos jugando con, o estaríamos viendo si nos metemos en la cuestión del significado local o global. Aquí tenéis un ejemplo aplicando esa regla de cómo para todo X existe y tal que R de XY es un juego modificado solamente utilizando C sub 1, solo C sub 1. Veis en la 1, al lanzar el ataque, el oponente ya determina, dice para todo, pero determina que de la clase C sub 1, o sea, de la clase que solo tiene a C sub 1, y entonces aquí claramente O gana, puesto que hace la última jugada y P no puede continuar. Entonces la propuesta, la tesis propuesta, no es uno válida. Fijaos, esto es para poder también utilizarlo en la relación de n consecuencias, etc. Y bueno, aquí tenéis el caso, puse aquí el caso del mismo ejemplo que teníamos con tablas semánticas modificadas. Aquí tenemos el diálogo correspondiente para 3 constantes. Y el resultado, para no entretenernos, para ya se va haciendo, se va cumpliendo la hora, en realidad se establece este juego modificado en donde para 3 constantes P resulta tener una estrategia ganadora. Como vamos a ver, como podemos ver en los juegos alternativos, porque aquí hay más de una posibilidad, pero en todas las posibilidades va a resultar que gana el proponente. ¿Veis? Aquí se llegan hasta 6 jugadas de esta forma. En la tabla siguiente, perdón, en el diálogo siguiente, se hace otra elección por parte del oponente, pero eso permite también cerrar el juego por parte del proponente, y una tercera elección por parte del oponente permite también al oponente, por parte del oponente, permite al proponente cerrar el juego. Así que P tiene una estrategia ganadora porque puede haber como 3 juegos distintos, 3 subjuegos distintos, en todos ellos, con este diálogo modificado, en todos ellos gana el proponente. Por tanto, el proponente tiene una estrategia ganadora. De modo que R de C1C1 o RC1C3 es 3 consecuencias lógicas de las 2 premisas, como ya habíamos visto en el caso de las tablas semánticas. Bueno, en realidad creo que es bastante bonito el tema de los juegos de la dialógica, porque como decía al principio, pueden permitir incluso hacer ciertas comparaciones. Por ejemplo, comparar el método de las tablas semánticas, que tan intuitivamente se le muestra a los alumnos como una especie de cálculo automático, pero se puede comparar cómo funciona con relación a estos juegos lógicos, a estos juegos de la dialógica, en donde vemos que se pueden conseguir prácticamente los mismos resultados, porque es un marco, como dije al principio, y bueno, en otra ocasión pues ya hablaríamos más despacio. Por ahora aquí he incluido una bibliografía amplia únicamente por si estas diapositivas se utilizan por parte de alguien, y lo que me queda sobre todo es daros las gracias por vuestra invitación y también por vuestra paciencia en este momento de atención a lo que he estado comentando. Si alguna cosa no quedó clara, tratamos de arreglarlo ahora si es posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Ángel. Hiciste una gran exposición. Yo creo que hubiera sido valioso que te echaras otros 15 o 20 minutos para acabar esta parte, pero bueno, pues entonces nos la debes para
verlo con más calmita, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, Raimundo ya tiene una pregunta, entonces a lo mejor por ahí también se puede ir clarificando. Sí, voy a esto como deja de... Ahí, Ajá, sí, exacto. perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ángel. Siempre se aprende mucho de ti. El tema es Gracias. fascinante, pero te quisiera hacer una pregunta de filosofía de la lógica. Dime. Porque la idea de juego no es natural. Eh, la idea de que estamos tratando de ver si algo es una verdad lógica, es extraño decir, vamos a jugar, porque parecería que ganar dependería de a veces de la suerte, a veces de la habilidad de los que juegan, pero la idea de tener una estrategia ganadora parece que es el nexo con la necesidad, como si en todas las diferentes posibilidades que la teoría de modelos me da, hubiera una manera de, en cada situación específica, poder garantizar la verdad de lo que digo, y eso le da cierta validez, cierta universalidad. Pero la idea de que la capacidad de prueba y la verdad necesaria coincidan es algo muy raro. Ayer hablábamos sobre Gödel y la manera en que Gödel está tratando de separar precisamente estas dos nociones, en que no todo lo verdadero es probable. Entonces parecería que no toda verdad lógica va a tener una estrategia de prueba, una estrategia ganadora en este juego de la lógica, y por lo tanto que la teoría de juegos como semántica para la verdad lógica está condenada al fracaso. Podrá ocurrir en algunas ramas, en algunos campos, por ejemplo los decidibles, pero eventualmente va a fallar si la verdad y la capacidad de probar lo que dices no coinciden. ¿Cómo lo ves tú desde este punto metateórico de la filosofía de la lógica? Sí, pues es sumamente interesante lo que comentas porque da, claro, esto da juego para reflexionar y avanzar, digamos, en teoría, perdón, en filosofía de la lógica y ver hasta dónde llega todo esto. Claro, la idea de juego es que inicialmente ellos, me refiero a Lorenzen, tienen un planteamiento netamente intuicionista. Claro, esa es su idea, ¿no? Y elaboran el marco, que por supuesto con la regla intuicionista va perfectamente. En realidad fue, mira por dónde, a pesar de su aspecto y su origen y primer apellido, Shahid Rahman es claramente un hispano, ¿no? Como sabéis, de segundo apellido es García. Esto se llama Shahid Rahman García, a pesar de que su madre es alemana. Pero, en fin, es una alemana que se llama García. Por lo visto es que el abuelo era gallego. Bueno, perdonad Entonces, él lo que se planteó es decir, todo el entramado este del juego dialógico, esa exigencia para que sea un procedimiento de decisión, etcétera, descansa en una regla particular. Y él lo que pensó es, bueno, ¿y por qué no suavizar esa regla? Y entonces descubre que empieza aquello, valga la redundancia, a dar juego para la lógica clásica. Pero no solo, también extensiones. Se pueden hacer juegos dialógicos de lógicas modales, las distintas lógicas modales y las lógicas libres, etcétera, ¿no? Y entonces ya definitivamente, vamos a decir así, el marco lo desarrollan allí en esta escuela y van a cada instante, van sacando, van saliendo. Pero efectivamente, la filosofía de todo esto, la filosofía que siga habiendo detrás, es algo que yo no conozco en toda su extensión, lo confieso, ¿no? Es decir, que lo que tú acabas de plantear, Raimundo, me parece sumamente interesante. En realidad, que vaya
que vaya a haber problemas en un momento determinado, no lo sé. No lo sé. Lo que sí, digamos, el punto de insistencia es nada más que el juego lo que representa es sencillamente una manera de actuar teniendo en cuenta reglas de uso. Claro, le llamamos juego y con la metáfora de juego también introducimos la metáfora bélica y hablamos de ataques, defensa, pero realmente lo que hacemos es sencillamente un diálogo. Fíjate que en algún momento Lawrence presume de haber recuperado la forma de actuar de Platón. Nosotros no establecemos una verdad como correspondencia, sino que la verdad socrático-platónica, ¿no?, va a emerger en el diálogo. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la verdad. Claro, no, lo de juego no deja de ser metáfora, ¿no?, igual que la bélica. La base, digamos, lo que sería crucial es discutir hasta qué punto digamos, el segundo Wittgenstein podemos utilizarlo en este sentido. No sé si con esto respondo. No es que trate de eludir, ni mucho menos, Raimundo. Es que me parece sumamente interesante lo que has comentado y un poco, como me toca aquí un poco el papel de defensor de los dialogicistas, pues apelar a que en realidad la clave del asunto, o sea, lo que ellos pretenden es sencillamente seguir el planteamiento del Wittgenstein de las investigaciones, ¿no? El significado como uso. ¿Cómo usamos las reglas de esta manera? Luego hay unas reglas estructurales. Claro, con la metáfora del juego se explica bien. La regla estructural te permite que tú eludas en el ajedrez el jaque pastor. En definitiva, ¿cómo aprendes si no te dan las reglas, vamos a decir, estratégicas en lugar de estructurales? ¿Cómo aprendes? Aprendes jugando. Pues a razonar aprendes razonando una y otra vez. Y en el uso vas a conseguir o vas a descubrir el significado pleno. ¿Y cuál es el significado pleno? El que aquí venía dado por dos clases bien claramente distintas de reglas. Las de uso y las estructurales, que son como las que también son de uso, pero que enmarcan la totalidad del diálogo. No es ya el caso de esta palabra, sino que hablamos del significado global, de la acción comunicativa, ¿no? Bueno, no sé si he respondido, Raimundo, pero desde luego me ha encantado la pregunta y porque invita a la reflexión. Gracias, Ángel. Lo que nos dices es muy iluminador. ¿Perdón? Te he oído decir algo de dominador, pero no. Lo que nos dices es muy iluminador. Perdón. Muchas gracias. A ti, por supuesto. Bueno, gracias también. Oye, en lo que viene otra pregunta, a mí me surgió la duda de si esto puede relacionarse con la teoría de juegos en economía, el equilibrio de Nash, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. No sé si o no tiene nada que ver, pero me suena mucho el tema de las estrategias, obviamente, claro, los pagos y la independencia de los jugadores y la interacción, ¿no? Entre la interacción que determina los resultados conjuntos. Sí, en realidad, fijaros que este tipo aquí la metáfora del juego se aplica de manera distinta a como se hace en el caso de la GTS, de la semántica de teoría de juego, que utiliza Jaakko Hintikka con Gabriel Sandu para la if logic, para la lógica favorable a la independencia, ¿no? En realidad, en el caso de Hintikka, la diferencia, así dicho muy rápidamente, la diferencia sobre todo está en que en el caso de Hintikka no es que haya un diálogo, sino que hay como una especie de intento por parte de los dos jugadores de conseguir el objetivo de verificar la fórmula, o sea, mostrar que es verdadera o refutarla, ¿no? Y ahí sí hay un oráculo al que consultar, es decir, hay un modelo al que se consulta. Y quizá lo de Hintikka sea algo más próximo. Lástima que no estuviera aquí García de la Sierra, ¿no? Que a lo mejor nos decía algo al respecto. Quizá vamos invitándolo para otra. Vamos invitándolo para otra, un diálogo estaría bien. Bien. Pues, tendré mucho gusto de escucharlo también. Entonces, creo que en el caso de la dialógica
menos próxima a lo que tú planteas de la teoría de juegos, que son siempre de resultado 1, ¿no? Aunque se parezcan luego en parte en la terminología. Pero la teoría matemática de juegos me parece que estaría un poco más próxima a ella, estaría el planteamiento hintikaniano más que el de Lorenz. Sí, aunque de la teoría que yo estoy refiriéndome no es el resultado siempre es uno, o sea, los resultados dependen de cuáles son las estrategias y hay estrategias perdedoras y ganadoras y además hay, o sea, lo interesante también en ese tipo de juegos es que existe la posibilidad de colusión, digamos, o sea, si se ponen de acuerdo, si son colaborativos o si son juegos competitivos. Y esto llevado a teorías económicas, pues se puede incluso modelar en términos de ecuaciones diferenciales, en donde tienes además tiempos posibles de transformaciones de las mismas ecuaciones, de acuerdo a cómo uno decide o no colaborar y después traicionar la colaboración por maximizar utilidades, ¿no? Dentro de un modelito económico de maximización de utilidades, las estrategias dependen de la utilidad esperada, de acuerdo a la colaboración, pero posteriormente, si no es tal, también viene, bueno, hay un incentivo a traicionar. Y entonces lo interesante también es cómo se va modelando a través del tiempo y cómo van cambiando la justificación de las ecuaciones diferenciales. Estás comentando algo muy interesante. Fíjate que nosotros, estos juegos, y también el de Hintika en ese sentido, no son colaborativos, son competitivos, ¿no? O sea, se trata de fastidiar al contrincante, ¿no? Claro. Hay que ganarle al contrincante, ¿no? Estos no son colaborativos. Pero hemos tenido, lo que pasa es que se me ha ido, hace unos meses se me fue a Singapur el hombre, se cruzó Cupido de por medio, pero teníamos una persona que estaba trabajando con una beca de empresa en el proyecto que tenemos sobre los diseños de sistemas de diálogo, y se había entretenido en utilizar un lenguaje de programación que utiliza una empresa de aquí, no me acuerdo cómo se llama este lenguaje, pero había construido basándose en los juegos de Lorenz, en estos juegos dialógicos, había construido uno en donde se marcaba como objetivo no tanto la confrontación como alcanzar uno en el que no tenían por qué actuar siempre el uno en contra del otro. Es decir, casi colaborativo en algunos momentos, ¿no? Pero ya digo, se cruzó Cupido y se nos fue a Singapur y de momento no hemos avanzado por ahí. Ok. Bueno, pues será interesante seguir explorando por ahí a ver qué hay. De todas maneras. Ariel, Ariel quiere preguntar algo. He despertado con la conferencia. Bueno. Tú también, ¿no, Ángel? Te echaste la siesta, también despertaste. Fíjate que me hizo como imaginarme muchos escenarios y obviamente con el ejemplo del ajedrez me quedan claras varias de las cosas porque se está ilustrando lo que ocurre en un juego de ajedrez. Pero no sé, como jugador de ajedrez, yo a veces, jugando con cierto oponente, me doy cuenta que la mejor estrategia ganadora es el empate. Sí, o sea, no sé cómo, ya no te referiste a eso, cómo se establecería esa... ¿Es una mera posibilidad del juego o hay una regla que muchos jugadores de ajedrez hacemos? Vemos que no le vamos a ganar. Y el otro teme que uno empiece a buscar el empate, ¿no? Sí. Y ahí yo no sé quién gana, porque cuando uno busca las tablas o el otro concede las tablas, no se sabe. Hay un aspecto pragmático ahí en el juego. A veces sí dice uno, estos son tablas, le busques como le busques. Pero a veces no, a veces es como una renuncia pragmática a decir, bueno, es que ya no está entretenido esto. ¿Cómo se vería aquí? Muchas gracias, Ariel. Sí, nos despertamos de la siesta con esto. Fíjate, es curioso porque yo puse antes el ejemplo y me refería a que la elección de un rango
iba buscando el que, digamos, en este marco, pues estemos ante un auténtico procedimiento de decisión. Es decir, que esto no vaya a ocurrirnos como ocurre en el procedimiento de las tablas semánticas, que te puedes encontrar con desarrollo de ramas que crecen y crecen y continúan y no se les ve fin, ¿no? Como la sencillísima fórmula de para todo X hay un Y tal que R de XY, ¿no? Que es tan elemental y resulta satisfactible en un dominio unitario y sin embargo el procedimiento estándar te lo lleva al infinito. Pero es que si hace el modificado que yo he presentado, termina ocurriendo algo parecido en la medida en que no está resuelto el problema, vamos, no tiene solución el problema de la decisión en lógica de predicado de primer orden, evidentemente. Entonces, ahí siempre puede ocurrir, ya lo decía Beth, se enciende la luz verde o la luz roja, pero hay momentos en que no se va a encender ninguna. Y esto no, y colapsa, ¿no? No hay manera. Entonces yo puse como ejemplo, dije, bueno, para que esto no ocurra, en el planteamiento dialógico, necesariamente los dos contendientes fijan un rango. Y se me ocurrió poner, pero me acabas de chafar el ejemplo, se me ocurrió decir, bueno, si por ejemplo en ajedrez resultara que quedan muy pocas piezas y uno de los contrincantes hace un movimiento, es decir, han llegado a las tablas claramente, pues para que no vayan indefinidamente a seguir, es como obligarlos a decir, no, hay que hacer algo para que esto se termine. Pero claro, es muy interesante. Yo no había pensado, por ejemplo, y mira que siempre he recurrido incluso al parchís, ¿no? Pero claro, en el parchís no se da, puesto que hay un componente de azar y cuando tiras el dado pues puede ocurrir de todo. Pero en el ajedrez siempre ponía ese ejemplo, pero con lo que tú has dicho, efectivamente, ¿y si los dos jugadores buscan tablas? En realidad están jugando para ganar. Pero a lo mejor tú, ante la posible derrota, prefieres la tabla. Pues no tiene analogía con lo que hay por aquí. Tengo que darle alguna vuelta a repasar bien las reglas estructurales, a ver si hay alguna, pero no se contempla, porque aquí o gana el proponente o gana el oponente. La cuestión que antes, enlazando con lo que antes comentaba Raimundo, no hay validez si no hay estrategia ganadora del proponente. Pero algo significa que no gane el proponente, que gane el oponente. No significa que haya validez, significa justamente que no hay validez. Entonces aquí la cuestión sería preguntarnos tal vez, claro, en el caso del ajedrez, ¿hay un ganador y un perdedor, o hay un perdedor y un perdedor, o un ganador y un ganador? Ahí has traído a colación un ejemplo muy bueno que a mí no se me había ocurrido, digamos, confrontarlo con las distintas reglas estructurales a ver si esa posibilidad se puede entrever en cómo se establecen las reglas, ¿no? Porque el establecer el número, el rango, va buscando que se termine. Pero, por ejemplo, en el ajedrez, ¿a qué equivaldría eso? Porque es como querer obligar a que uno de los dos gane, ¿no? Que no valieran las tablas, ¿no? Sí, es que hay casos como el que tú ilustras, donde por más jugadas que se hagan, nadie va a poder ganar porque ya no hay, claro. Sí, de hecho uno lo sabe, ya la estrategia es decir, esto no tiene infinito, incluso hay una regla que te dice, dadas cierto tipo de jugadas que sigas ensayando, si no se logra en ese marco, ya es tablas obligadas, porque se ve que va al infinito. Hay como, y hay una regla para decir, si no lo haces en tantas jugadas, ya se acabó el juego, tienes derecho a matar en tantas jugadas. Pero el otro aspecto pragmático, bueno, igual lo voy a pensar, si se me ocurre algo ya te digo, pero sí. Habría que meter tal vez un tercer valor de estrategia ganadora, una interpretación de estrategia ganadora, que es buscar las tablas, que también puede ser una reconciliación, ¿no? Pues, no tiene pues por qué ganar. A veces me puedes convencer, fíjate puedo ver la fuerza tuya y puedes ver la fuerza mía y punto. Claro, fíjate que es muy interesante lo que estás planteando, porque efectivamente lo que tú has comentado del propio ajedrez
parece que es al revés, ¿no? Que en el propio ajedrez se contempla algo análogo a lo del rango de que eligen en el oponente y el proponente. Lo que sí ocurre es que lo mismo, claro, tú cuando no gana el proponente, cuando no hay estrategia ganadora, evidentemente no hay validez universal, pero siempre les recordamos a nuestros alumnos que entre la validez universal y la contradicción está también la satisfacibilidad y tal. Y a lo mejor es que, como tú dices, es cuestión de explorar a ver cómo están todas las reglas estructurales para detectar si hay esa posible situación que en realidad se correspondería sería algo semejante a la cuestión de las tablas. No hay estrategia ganadora por aquí, pero no hay estrategia ganadora por allá. Entonces lo que ocurre es que al no poder ganar por el proponente no hay validez, pero tampoco es que haya... Eso me quedo bueno, con la idea que usamos los ajedrecistas es neutralizar. O sea, el otro está atacando muy fuerte, pero también ve que yo tengo una defensa de cierto tipo. Entonces, tan fuerte la defensa como tan fuerte el ataque. Entonces, esa es la idea de neutralizar y buscar las tablas. Hacer algo tan equivalente que el otro diga ya no se puede. Pero bueno, viene otro ajedrecista ya levantando la mano. Más despierto que yo, porque yo sí estoy medio desvelado. Raimundo. Nada más quería preguntarles a Ariel y Ángel si esto puede servirnos para entender nociones como independencia, donde no puedo ni probar algo ni refutarlo tampoco, como la hipótesis del continuo con respecto a aritmética de Peano. Entonces, no hay una estrategia ganadora para probarla, pero tampoco hay una estrategia ganadora para refutarla. Y el hecho de que no haya ni para ganar ni para perder significa que es independiente. Algo así podría ser lo que está ocurriendo en lógica con respecto a las tablas en ajedrez. Pues, es buena sugerencia también. También es muy buena sugerencia, porque, claro, efectivamente. Sí, claro, yo le llamaría neutralidad. Buscas lo neutral. O sea, es como una conciliación de fuerzas. No sé si la independencia sea un buen concepto, pero bueno, vamos a pensar. Sí. Sí. Efectivamente, es cuestión de ir pensando, sí. Le trataré también de contactar con Shahid y le comentaré esta interesante, digamos, post-presentación, ¿no? Porque son cosas muy lástima que él no estuviera ahora mismo presente, que como experto que viene trabajando en esto, posiblemente tenga, vamos, posiblemente no, con toda certeza tiene mucho que decir, claro, pero le trasladaré todo esta interesantísima conversación. Digo interesante por parte de vuestro planteamiento. Y nada más para terminar, Ariel estaba mencionando que en algunos torneos de ajedrez hay ciertas reglas sobre el límite de jugadas. Por ejemplo, si se repite la misma posición 3 veces, es tablas automáticamente, o hay límite de tiempo. Y esto, no sé si Ángel, tú le harías una analogía con lo que ocurre con lógicas lineales, o algunos tipos de lógicas para computación, en los cuales tomemos en cuenta los recursos. Y no es nada más si podemos encontrar o no una prueba, sino si la podemos encontrar dentro de ciertos límites de tiempo y espacio. Sí. Tenemos lógicas especiales para eso, pero no tan generales como una teoría de juegos en la cual pudiéramos poner cualquier límite. Normalmente no lo hacemos porque estamos pensando en lógica intuicionista clásicas que son bastante generosas, pero para lógicas de nuestra finitud humana o de problemas de complejidad o computabilidad, entonces puede ser que una teoría de juegos que tome en cuenta estas restricciones a las que Ariel hace alusión en el ajedrez podrían servirnos para modelar algunas de las motivaciones de lógicas en las cuales tenemos en cuenta
los recursos con los que contamos. ¿Crees que Sí, pueda sí. haber algo así para una extensión de las semánticas de juegos para sistemas lógicos? Sí, sí, sí. De hecho, ahora mismo no lo tengo, no lo tengo así como muy, muy presente, pero de hecho, ¿qué digo yo? Cuando se hacen, por ejemplo, juegos o diálogos lógicos o diálogos de la dialógica, pensando, por ejemplo, en la familia de las lógicas modales, pues claro, el hecho, la circunstancia de que tengamos que considerar los estados posibles, estados de información, o si queréis, los mundos posibles, eso implica que las reglas, tanto las estructurales, hay modificación en las reglas, es decir, no son tal cual, porque claro, ya estamos ante, aunque vale la regla clásica frente a la intuicionista, porque es una extensión, pero entramos en otra dinámica. Entonces hay que establecer, lo mismo que se establece lo del rango, hay que establecer cómo se opera con los subíndices o mundos o estados es decir, que como es natural, esto, como dije también antes, es un marco y ahora dentro del marco tú puedes ir metiendo determinadas en función de qué lógica estás haciendo. Es decir, esto es algo así como, como te diría yo, esto sería el horno, pero no es ninguna receta concreta. Las recetas vendrán luego y se pondrán en la cacerola correspondiente los ingredientes de tal o cual forma, ¿no? El horno sí será el mismo, pero el horno sirve para que aquello se cueza, ¿no? O se hornee, ¿vale? Pero habrá distintos ingredientes según qué lógica estemos buscando, que será en definitiva según qué plato queramos degustar, ya sea una lógica en, pues no sé, en ámbitos de la inteligencia artificial o ya sea en ámbitos sociológicos, etcétera. Sí, 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 Yo muy tengo una interesante. sugerencia, pero no sé si eso resuelva, Raimundo. Yo creo que el espíritu de poner a veces los tiempos, que hace que no, realmente no es que el juego se decida quién gana y quién pierda, es el tiempo. Aquí se podría resolver como una variable pragmática, pero fuera de todo lo que tú estás planteando, Ángel, fuera, decir, aquí hay una regla lógica temporal. Y entonces estos diálogos no pueden ir al infinito, aunque pueda haber un ganador de pronto, sí, sí puede haberlo, pero no le vamos a dar tiempo, tenemos que tomar una decisión. Entonces hacemos un campo más grande y desde afuera le imponemos las reglas. Si no ganan o pierden en tal tiempo o muestran sus estrategias ganadoras, esto se acaba. Y yo creo que es el espíritu cuando en los torneos se ponen límites de tiempo. No tiene que ver con el juego ni con las estrategias. Sí, es una especie, es una especie de, lo que aquí sería una especie de regla estructural Sí, pero que de segundo determina orden, claro, por determina fuera, sí, sí, claro, claro. que a veces lo Por sobre ponemos, que a veces lo ponemos en las discusiones o en los debates, se pone el límite de tiempo o en el box, por ejemplo, ¿no? Se da un tiempo y suena la campana y ahí se acabó y se ve quién gana, quién pierde. Pero sería como, no sé, Raimundo, si es como una regla como externa al propio juego que estaba planteando Ángel. Tienes Porque razón, el espíritu es como, no tenemos tiempo para que sigan jugando. Así que apúrenle todos. tienes razón. Normalmente es una regla externa añadida, como cuando decimos cuántos minutos dura un partido de fútbol. Pero mi sugerencia era verlo más estructuralmente, como en lógicas lineales, donde tú puedes decir, tengo P, pero eso no me garantiza que tenga P y P, porque eso puede consumirme más recursos. sí, Entonces, que sí, las sí, sí, limitaciones estuvieran dentro incluso del uso de las conectivas, que es la idea para Lorentz y Lorenzen. claro. Que sea el uso mismo el que te impida excederte de recursos. No es el aspecto Sí, temporal entonces, es el aspecto Sí, de porque ponerle un freno para que no gasten demasiada energía. Claro. tú tienes razón. Cuando le pongo un examen a mis alumnos, les digo, usen lógica clásica, pero tienen solamente 50 minutos.
Pero aquí es la idea de que fuera interno, en las reglas mismas estructurales del uso de las conectivas y de los operadores lógicos, lo que le diera esa calidad de limitación internamente al juego. Ese es un reto muy interesante. De hecho, en la modificación que yo he presentado de los juegos, y he dicho, bueno, fijamos el número de constantes, y hay dos opciones. O lo colocas como regla estructural o en la regla de comienzo, la regla de inicio, y entonces, pero está afectando al significado global, o entra en las reglas de partículas, y por eso dije, no, cuando según quien ataque y defienda, va a ser el que determina el número de constantes. Es algo así como dar la potestad al que usa el cuantificador de decir, mi lenguaje tiene solamente esta lista de nombres y no tiene más. Entonces, pero no lo coloco como regla estructural porque eso afecta al significado global del juego. Y lo que tú estás señalando, Raimundo, efectivamente es todo un reto, porque si se pudiera hacer así, incluso en lo de los juegos, sería magnífico, ¿no? Más que como regla estructural, no, regla de partículas, es decir, regla interna de. Eso sería, claro. Y si David me permite robarle unos segundos más, porque le toca hablar a él, nada más mencionar la analogía con los árboles de verdad. Sí. Porque en computación ponemos límites a la profundidad que puede tener el árbol. Porque en principio es una búsqueda de modelos que puede ser infinita. Si estás usando una lógica clásica, pero la computación normalmente es constructivista. Sí. Entonces, muchas veces en los departamentos de computación es muy explícito cuáles son las limitaciones de altura del árbol. Sí. Porque tu ordenador no puede manejar cualquier altura determinada. No es verdad que es para cualquier n. Entonces, también en los árboles de verdad puede haber un correlato a estas restricciones estructurales dentro de los diálogos de teoría de juegos. Sí. Pero, perdón, son nada más ideas sueltas. No, pero sumamente interesante, claro. Pues ya llegó el dueño del torneo, David. Es el que va a parar los que organizaron el torneo. A ver. ¿A qué hora No, bueno, primero, si ya tengo la palabra, primero, muchas gracias por la conferencia, Ángel. Siempre nos ilustras mucho con métodos muy detallados. Creo que una cosa que hay que agradecer de tener a Ángel en este evento otra vez, en los eventos de la AML, es justo que nos trae en ocasiones los métodos de demostración que en detalle tienen cosas novedosas, interesantes y muy fructíferas. Y creo que has hecho varios como incursiones en métodos de demostración que uno tendría que sistematizar y son muchísimos. Yo me acuerdo que una vez dando clase en un seminario que teníamos en la facultad, un seminario que hicimos durante algunos años sobre teoría de la argumentación y lógicas no clásicas, un estudiante que justo expuso el día de ayer, César Caro Garcés, me trajo un sistema tuyo para demostrar en deducción natural con reglas de abducción. Sí. Y me pareció interesantísimo. Y dije, claro, Ángel, otra vez como ideando métodos de demostración interesantes y fructíferos. Muy padre. Muchas gracias por este método también que nos has presentado hoy sobre tableros para cuantificación, para casos modelos finitos. Yo te quería preguntar algo un poco más técnico sobre eso, y es si probaste, si incursionaste sobre usar estos tableros que nos has presentado para, combinado con quizá el teorema de satisfacción, intentar alguna prueba de completud, algo para lógica de predicados.
pero no sé si esto pudiste hacerlo o tiene algún límite. Esa es una de mis preguntas, ¿no? Porque, bueno, Henkin luego usó el teorema de Beth de satisfacción para eso, pero no sé si por ahí incursionaste con esta clase de tablos. Y la otra pregunta va más por la línea de si me permiten la fórmula de una vez, de la discusión con Ariel y con Raimundo, que me parece muy interesante este asunto de parar la discusión en algún momento. Creo que tiene una aplicación muy importante en las clases de pensamiento crítico o en la teoría sobre pensamiento crítico o lógica informal, porque hay momentos en donde en un debate, en un diálogo, en un conflicto que se quiere resolver argumentativamente, pues ya no se puede seguir. En efecto, igual que el caso que nos ha puesto interesantemente Ariel, del ajedrez, ya no puedes seguir y no conviene seguir argumentando sobre lo mismo. Y entonces ahí algunos en la clase de pensamiento crítico decimos, bueno, llegó el momento de una negociación en el sentido, en el buen sentido, ¿no? Es decir, tú vas a ceder algo y el otro y tu interlocutor cede algo y tratan de resolver el conflicto, aunque no sea en términos argumentativos. Entonces, esto lo conecto también con lo que acaba de decir Raimundo, que quizá las lógicas lineares, que son de recursos limitados, como una regla justamente particular, puede intervenir algún mecanismo de ese tipo para parar el juego y resolver el conflicto. Pero me parece, y a reserva de que Raimundo piense otra cosa, pero me da la impresión de que no podría ser, para que modelara bien esto del diálogo, una cosa nada más en términos de recursos, sino en términos de qué tanto se ha discutido ya un punto y si no se ha llegado. Por ejemplo, si uno de los participantes propuso una tesis, el otro intentó refutarla, el primero de ellos replicó y ahí se trabó una especie de diálogo. Entonces, en ese sentido, quizá tendría que ver con movidas en la interacción dialógica y no con recursos de proposiciones. Eso podría funcionar, creo, mejor como modelación del momento en que deberíamos pasar a una negociación. Entonces me gustaría saber qué piensas tú, Ángel, sobre eso y también Raimundo, que conoce más sobre lógicas lineares. Gracias. Ahora. Voy por parte, David. En cuanto a los tableaux, efectivamente se pueden utilizar para establecer pruebas de completud. Lo que pasa es que está tan impuesto el procedimiento, vamos a llamar henkiniano, ¿no? de prueba, que fijaos que yo mismo mencioné la propiedad fundamental de los tableaux es un teorema de satisfacción. Entonces, como que es, vamos a decir así, el paso previo para establecer la completud. Y incluso así lo hemos estado didácticamente, bueno, cuando se ha tratado de mostrar al alumnado ya de cursos más arriba, ¿no? de establecer la prueba, siempre hemos recurrido a lo de Henkin y no sé si en algún trabajo, en algún momento, pero no estoy seguro, fíjate, hace ya tanto tiempo no me acuerdo, francamente. No me acuerdo si lo que hacíamos era, considerando que esto era más de satisfacción, efectivamente, pero para hacer una prueba de completud, como definir un cálculo deductivo, que realmente es un cálculo refutacional, pero para hacerlo más comparable directamente al cálculo deductivo natural. Pero hace ya mucho tiempo y en este momento no sabría decirte cómo lo resolvimos. No me acuerdo, francamente. Pero desde luego, lo más habitual, casi siempre lo tomamos como, bueno, es un teorema de satisfacción. Es decir, la propiedad fundamental la establecemos, se prueba por
por inducción sobre el grado de complejidad en uno de los sentidos, que es el más gordo. Hay que ir haciendo un recorrido por las distintas formas, luego las reglas, etcétera. Y finalmente establecemos cómo podemos definir los modelos canónicos, y a partir de ahí luego ya pasamos, decimos, bueno, pues si esta fórmula, pues si no es demostrable, pues resultará satisfactible su negación, y mediante Tableau podemos encontrar el modelo que tal, etcétera, ¿no? Pero siempre como ese paso intermedio. Con relación a la otra cuestión que apuntas en esta interesantísima, pues otro punto de vista más, porque si entendí bien, te referías a que fuera a nivel, vamos a decir, a nivel del propio lenguaje objeto, que llevara algo, en lugar de pensar en reglas estructurales y demás. No sé si era así como tú lo planteabas, David. Es que disculpen, estoy con dos dispositivos porque mi cámara, cuando la apago a veces en mi computadora, les he dicho, no funciona después. Pero sí, en efecto, en el lenguaje objeto, Sí. y no construido a partir del agotamiento de recursos, sino construido a partir como de cierto estancamiento en el intercambio entre los dos interlocutores en un encuentro dialógico. Pues desde luego lo que sí te digo, que no sabría en este momento, pero desde luego sería lo ideal. Es decir, cualquier cosa que vayamos a colocar aquí, si es a nivel de lo que eran las conectivas, las partículas, y no a nivel estructural, pues estamos en todo caso, por así decir, modificando solamente, estamos tocando la significación local. No tenemos por qué tocar la significación global. Entonces, en ese sentido, yo creo que como mínimo sería lo deseable. No sé si en el caso, yo no me lo he planteado yo eso con lo de las lógicas lineales, pero sería cuestión de ver si en aquellos sistemas en los que sea muy relevante el consumo de recursos, de qué manera podrían entrar esas indicaciones o limitaciones o regular el comportamiento de las propias partículas, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que no puede ser un uso, digamos, sin pensar en recursos, sino pensando en recursos. Eso sería desde luego ideal, ¿no? Perdón que me meta, el punto central, David, no era lo de la negociación, que sí, no era por cuestión de recursos ni por cuestión de tiempo tampoco, sino porque había como una especie de redundancia en los diálogos, y ambos están exhibiendo ciertos compromisos ganadores, también ciertos perdedores. Y entonces habría que meter como una regla estructural, pero ya dentro del mismo sistema, que dijera, para ciertos casos vale la negociación como no son tablas, es negociación. Eso es otra, no sé si sea una nueva. Es que ese punto me pareció interesante, pero habría que desarrollar el concepto de negociación como una toma de decisiones sabia, que mejora incluso que gane uno de los dos. De hecho, van a salir los dos ganadores en la negociación. Se pueden aliar y decir, tomamos lo mejor de cada uno y enfrentamos cada quien sus defectos. Creo que por allí va la pregunta. Sí, es que Okay. Sí, Ariel, a mí me parece muy interesante que, digamos, bueno, es algo que yo encontré porque di mucho tiempo algunas clases en contextos del derecho y sobre justamente argumentación. Y entonces, en algún momento, pues la discusión ya no podía seguir, ¿no? Digamos, se entrampaba la discusión, sobre todo si uno la plantea como una discusión cooperativa, ¿no? Ocurre que entonces queremos resolver todos juntos el conflicto o o el problema que hay que enfrentar. Y entonces allí la negociación no parece ser nada más una especie de darle a cada quien un tiempo porque ya se acabó el tiempo de discusión o porque quedaron empates, sino una cosa que implicaría cooperar
el uno para el otro, o los dos juntos para resolver el problema. E implica a veces no discutir algunas cosas, dejar de discutir algunas cosas y centrarse en otras que quizá pueden destrabar el problema, ¿no? Muchas veces es paradigmático el asunto, digamos, lo que sé de uno es no discutir lo que el otro no va a dejar de sostener. Esa es un poco la idea. Pero bueno, lo que a mí me parecía también interesante como una consecuencia en términos de movimientos es que parece que allí no puede modelarse bien si uno lo piensa en términos de se agotó el recurso, sino en términos de el intercambio ya no está siendo fructífero. Algo así, ¿no? Pero es muy difícil. No sé cómo se modelaría ello. Bien. Está Raimundo también en la lista. Entonces, no sé si le damos la palabra a Raimundo en estos minutos y ya Ángel nos puede dar el comentario final después de Raimundo. Nada más quería mencionar que parte de lo que ha hecho hoy Ángel es mostrarnos que hay relaciones teóricas muy importantes entre significado y uso y entre aspectos lógicos y dialécticos. Pero las motivaciones originales hacen que a veces olvidemos algunas de esas relaciones. Para los intuicionistas, para los clásicos, en realidad lo que les interesa es que se pueda dar algo y cada uno en su manera tiene una perspectiva muy abierta, no hay límites. Intuicionísticamente no importa qué tan complicada sea la prueba, si existe una, estamos contentos. Para los clásicos pueden incluso ser infinitas, estamos contentos. Y en la argumentación que tú mencionabas es algo parecido, tiene su aspecto lógico, dialéctico y retórico por lo menos, pero en la mayoría de los trabajos los principios lógicos son muy generosos. Si puedes hacer esto, no importa cuánto te tardes. Si sigues las reglas de la discusión, no importa cuánto te tardes. Si produces este efecto en el auditorio, no importa cuánto te tardes. Incluso en la vida real, en las argumentaciones reales, a veces ocurre eso. Por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado, está el filibusterismo. Significa, mientras puedas seguir hablando, no hay límite de tiempo. Nadie te puede legalmente detener. Y ahorita están tratando de quitar esa regla, porque bloquea realmente la discusión. Es una manera de no discutir, el que una persona tenga un tiempo ilimitado. En la mayoría de las argumentaciones reales, sí hay esta conciencia de que no se vale estar repitiéndote, no se vale estar diciendo cualquier cosa, tienes constreñimientos de qué es una buena argumentación. Y tiene que haber esos constreñimientos con respecto a los aspectos lógicos, a los dialécticos y a los retóricos. Pero no lo hemos incorporado porque apenas estamos empezando. La nueva teoría de la argumentación apenas tiene medio siglo, la lógica en serio apenas tiene siglo y medio. Entonces me parece muy natural que todavía no hayamos visto estos aspectos más concretos de modelaciones de otros factores contextuales que importan en la noción de prueba o en la noción de buen argumento. Pues creo que tú tienes razón. En un curso de argumentación realista deben mencionarse estos detalles que hacen que te hagan perder el juicio. Tú puedes quedar realmente fuera de tiempo y forma si no tomas en cuenta esas limitaciones. Bueno, no pensamos en eso a la hora de hablar de pruebas matemáticas, no pensamos en eso en el momento de hablar de ajedrez, y eso nos hace perder los torneos. Si no tienes un ojo al reloj, no vas a ser un maestro internacional, no vas a ser un buen argumentador, e incluso creo que para allá va la ponencia de Ángel. Si no sabes jugar,
no vas a ser un buen lógico. Entonces, es un avance muy importante, pero se entiende que no lo hayamos hecho todavía por razones históricas. Creo que el trabajo de Ángel nos está ayudando para poder abordar esos temas de una manera más sistemática y completa. Y me uno contigo, David. Siempre oírlo nos inspira a todos a abrir nuestras perspectivas. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. Muchas gracias a vosotros. Y solamente una pequeña postilla. Un pedagogo italiano, muy breve, un pedagogo italiano, creo que Tabucchi, decía que lo más importante en la vida del sujeto se aprende jugando. Entonces, bueno, no sé si será verdad, pero yo creo que sí. Así aprender es más divertido. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias, querido Ángel. Les invito a que abran su cámara para tomarnos la foto del momento. Y creo que ya debe...